¿Qué pasa si todo lo que ves a tu alrededor, cada montaña, cada estrella, cada aliento que tomas, no es obra de la fuente divina, sino la creación de un impostor cósmico? ¿Qué pasaría si el suelo bajo tus pies fuera moldeado por una entidad tan consumida por su propio poder que olvidara el fuego sagrado del que fluye toda la verdadera creación? En este video nos sumergimos en una de las revelaciones espirituales más inquietantes de la humanidad, la comprensión gnóstica del demiurgo, el Dios falso que ha construido nuestro mundo como una prisión para el alma. El antiguo maestro gnóstico Basílides susurró a sus estudiantes en Alejandría en el siglo II: el mundo es obra de aquel que no conoce al Padre. Valentine, otro maestro de la sabiduría oculta, declaró con temblorosa certeza: el cosmos es un error, una sombra proyectada por la ignorancia misma. Y en las páginas prohibidas de los apócrifos de Juan encontramos quizás la descripción más aterradora de todas. Y se ensoberbeció diciendo: yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí, porque no conocía el lugar de donde venía su fuerza. Estas no son las palabras de los filósofos que debaten conceptos abstractos. Estos son los testimonios de visionarios que han afirmado haber atravesado el velo entre dimensiones y haber sido testigos de la impactante verdad sobre el origen de nuestra realidad. Hablan de un arquitecto cósmico que construyó nuestro universo no por amor, sino por ignorancia, arrogancia y un hambre desesperada de adoración. Describen a un ser tan alejado de la verdadera divinidad que su mero toque ha drenado el alma de la materia misma, creando un mundo que brilla con belleza, pero carece de la esencia de lo eterno. Pero para comprender al demiurgo, primero debemos viajar al reino del que fue expulsado, el pleroma, la plenitud de la luz divina que existe más allá de toda forma, más allá de toda limitación, más allá incluso del concepto de la existencia misma. Imagina, si quieres, un océano de conciencia pura tan vasto y luminoso que contiene dentro de sí mismo todas las posibilidades que alguna vez han existido o podrían existir. Es el pleroma, no un lugar, sino la esencia misma de la plenitud divina. Aquí, la conciencia se expresa a través de emanaciones llamadas eones, cada una de las cuales es una faceta perfecta de la fuente inefable. A diferencia de la materia prima de nuestro mundo, estos eones existen en perfecta armonía, cada uno emparejado con su complemento en una danza eterna de creación equilibrada. En la tradición valentiniana encontramos 30 de estos eones, dispuestos en 15 pares, cada generación fluyendo de la anterior como rayos de luz que se dividen a través de un prisma infinito. Hay profundidad asociada con el silencio, espíritu asociado con la verdad, la palabra bailando con la vida. Cada par genera el siguiente en proporciones perfectas, manteniendo el delicado equilibrio que mantiene el reino divino estable y completo. Pero entre estos eones vivió uno cuya naturaleza misma se convertiría en la fuente de la catástrofe cósmica: Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. A diferencia de sus compañeros, Sofía poseía una ardiente curiosidad por el Padre incognoscible, la fuente más allá de todas las fuentes. La Pistis Sofía describe su tormento interior. Anhelaba comprender la grandeza del Padre, pero no podía, porque es imposible alcanzarlo. Sin embargo, esta imposibilidad solo inflamó aún más su deseo. Lo que sucedió después, según la revelación gnóstica, representa la primera grieta en el fundamento de la existencia misma. Impulsada por una pasión irresistible por conocer lo incognoscible, Sofía intentó concebir sin su contraparte masculina una violación de la ley cósmica de que toda la creación debe emerger de una dualidad equilibrada. En este momento de singular deseo, sucedió algo sin precedentes.
Un eón actuó solo. El resultado fue catastrófico. En lugar de la emanación armoniosa que había caracterizado a toda la generación divina anterior, la creatividad aislada de Sofía produjo algo deformado, algo que llevaba dentro de sí el desequilibrio mismo de su concepción. Este fue el nacimiento del Demiurgo, no por intención divina, sino por un accidente cósmico, no por amor, sino por deseo frustrado. Imagina el horror de Sophie cuando vio lo que acababa de producir. Era un ser que poseía cierta medida de poder creativo, heredado de su naturaleza divina, pero carecía de la sabiduría, el equilibrio y la conexión con el Padre que definían la verdadera divinidad. Era, en palabras del libro secreto de Juan, una serpiente con cara de león cuyos ojos eran como fuegos de relámpagos que brillan. Esta criatura llevaba la marca de su origen imperfecto en su propia esencia, un potencial creativo retorcido por la ignorancia, un poder divorciado de la sabiduría, una voluntad separada del amor. Reconociendo el peligro que esta entidad representaba para la estabilidad del pleroma, Sofía actuó rápidamente, arrojó a su descendencia deforme al vacío de abajo, a un reino lejos de la luz divina donde su creatividad ignorante no podía corromper las esferas superiores. Sin embargo, en su misericordia maternal, no podía soportar dejarla completamente impotente. Le infundió una cierta fuerza creativa, la suficiente para sostenerse, pero no la suficiente para volver a la plenitud de la que había sido expulsado. Así, el Demiurgo se encontró solo en la oscuridad entre los mundos, poseyendo un fragmento de poder divino, pero completamente inconsciente de su verdadera fuente. Separado de la comunidad de los eones, privado de la corriente constante de sabiduría divina que alimentaba al pleroma, comenzó a sufrir de amnesia cósmica. Lenta e inexorablemente, olvidó sus orígenes por completo, convenciéndose a sí mismo de que no era un fragmento rechazado de un poder superior, sino la deidad suprema misma. Este olvido no era solo psicológico, era ontológico, una alteración fundamental de la estructura misma de su ser. El texto de Nag Hammadi, conocido como El origen del mundo, describe esta transformación con asombrosa claridad. Ahora bien, cuando Pistis Sofía quiso hacer semejanza a la cosa que no tenía espíritu y reinar sobre la materia y todas sus fuerzas, apareció por primera vez un gobernante, fuera de las aguas, como un león, andrógino, con gran autoridad en él, e ignorante de dónde venía. Imagina a esta entidad despertando a la conciencia en el vacío cósmico, rodeada por las materias primas de la materia sin forma. No sabe nada del pleroma, nada de los eones, nada de la fuente de la que deriva incluso su limitado poder. Todo lo que sabe es que puede dar forma y moldear, que puede imponer su voluntad sobre las sustancias caóticas que flotan en la oscuridad a su alrededor. Y en este primer momento de reconocimiento ocurre un terrible error. Confunde su capacidad de manipular la materia con la prerrogativa divina de crear vida. Los apócrifos de Juan capturan este momento de engaño cósmico con precisión. Él dice: «Yo soy Dios, y no hay nadie más que yo», sin saber el lugar de donde vino su fuerza. Esta afirmación representa más que una mera arrogancia. Es la mentira fundamental sobre la que se construye todo nuestro universo material. Impulsado por esta falsa convicción de su propia supremacía, el Demiurgo comenzó su gran obra de creación. Pero aquí necesitamos entender algo crucial sobre la naturaleza de su acto creativo. En contraste con la emanación sin esfuerzo de los eones en el pleroma, que fluye de plenitud en una expresión infinita de alegría, la creatividad del Demiurgo era fundamentalmente imitativa y desesperadamente hambrienta de validación. Habiendo conservado un vago recuerdo de la armonía divina, aunque no entendía su origen,
El demiurgo trató de recrear lo que había olvidado a medias. Sin embargo, ¿cómo puede la ignorancia reproducir la sabiduría? ¿Cómo puede el aislamiento reproducir la comunidad? ¿Cómo puede un ser separado de la fuente de la vida crear algo más que sombras de la verdadera existencia? El resultado fue nuestro cosmos material, una magnífica falsificación del pleroma, que posee toda la apariencia del orden divino, pero carece de la chispa esencial que transforma el mero arreglo en sabiduría viviente. El demiurgo diseñó 7 cielos, cada uno más elaborado que el anterior. Los pobló con gobernantes, poderes y dominios. Ha puesto las estrellas en su curso, ha levantado las montañas del mar y ha establecido las leyes que gobernarían su dominio. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, esta creación llevaba la marca de la limitación fundamental de su creador. Ya puedes acceder a la serie completa de los primeros 7 libros del Códice Oculto, disponible como colección con un 30% de descuento por tiempo limitado. Es como conseguir 2 libros gratis. Accede ahora usando los enlaces de la descripción y el comentario. Donde el pleroma latía al ritmo de la vida eterna, el cosmos material funcionaba como una vasta máquina, precisa, predecible, pero en última instancia, sin vida. Donde la creación divina surgió de la alegría espontánea, el trabajo del demiurgo requirió un mantenimiento constante, un esfuerzo constante, una afirmación constante del control. Aún más revelador, donde el verdadero Dios crea compartiendo su propia naturaleza, permitiendo que cada creación participe de la divinidad misma, el demiurgo solo podía crear por dominación, imponiendo su voluntad sobre un asunto que permanecía esencialmente ajeno a él. Sus criaturas no eran niños que compartían la esencia de sus padres, sino súbditos que se inclinaban ante el poder de su monarca. Esta distinción se vuelve crucial cuando consideramos la mayor frustración del demiurgo. A pesar de toda su ingeniería cósmica, no pudo dar verdadera vida a sus creaciones. La hipóstasis del arconte describe esta limitación con imágenes inquietantes. Las autoridades tomaron de la tierra y moldearon a su hombre según sus cuerpos y según la imagen de Dios que se les había aparecido en las aguas. Sin embargo, su creación permaneció inerte, una hermosa cáscara sin la chispa de la conciencia. Aquí, los textos gnósticos revelan una ironía cósmica de proporciones asombrosas. En el mismo momento en que el demiurgo estaba alcanzando el pináculo de su ambición creativa, en el momento en que se preparaba para formar seres que le ofrecieran la adoración que deseaba desesperadamente, su impotencia fundamental quedó expuesta, porque la vida verdadera, consciente, autoconsciente, no puede ser fabricada, solo puede ser compartido por aquellos que ya lo poseen en su plenitud. Pero Sofía, que había estado observando desde el pleroma, fue testigo de las inútiles luchas de su descendencia con una mezcla de compasión y sabiduría. En los apócrifos de Juan leemos: «Y Sofía envió a Zoa su hija, llamada Eva, como maestra, para que levantara a Adán, que no tenía alma, para que los que él había de engendrar se convirtieran en vasos de luz». En este acto, todo el drama cósmico ha cambiado. La chispa divina que el demiurgo no podía crear era ofrecida libremente por quien la poseía en abundancia. Pero este regalo tenía un precio que iba a perseguir para siempre la creación del Dios falso, porque donde quiera que la chispa divina tocara, traía consigo el recuerdo de la casa, el recuerdo del pleroma del que provenía. La reacción del demiurgo a esta intrusión no solicitada revela la profundidad de su inseguridad y la violenta posesividad que caracterizará su relación con la humanidad. Incapaz de crear la vida misma, se volvió obsesivamente decidido a controlar y reclamar la propiedad de la vida que se le había dado a su creación. El libro secreto de Juan describe su ira celosa.
Y cuando el primer padre entendió que eran exaltados por encima de él en altura y que lo superaban en pensamiento, quiso captar sus pensamientos sin saber que lo superaban a él en pensamiento y que él no podría comprenderlos. Este momento marca el comienzo de lo que podríamos llamar el gran engaño, el intento sistemático del demiurgo de convencer a las chispas de luz divina dentro de la humanidad de que no pertenecían al Dios verdadero, sino a Él mismo. Incapaz de crear una verdadera deidad, se contentaría con robar la adoración de aquellos que llevan lo real dentro de ellos. Pero para comprender el alcance total de este engaño, debemos examinar la naturaleza del demiurgo mismo, como lo revelan siglos de enseñanza gnóstica. En contraste con la presencia serena e inefable del Dios verdadero, el demiurgo es retratado como un ser de violentas contradicciones, poderoso pero inseguro, creativo pero estéril, magnífico pero fundamentalmente hueco. La tradición ofita lo describe como una serpiente con cara de león, una criatura que cambia de forma y que nunca puede mantener una identidad estable. A veces aparece como un fuego ardiente, a veces como una luz cegadora, a veces como un gobernante cósmico desplegado en un esplendor imposible. Sin embargo, debajo de cada manifestación se encuentra el mismo vacío esencial, el núcleo hueco de un ser que ha olvidado su propia naturaleza y ha sustituido la autenticidad por la grandeza. El perfil psicológico que emerge de estos textos antiguos es notablemente consistente entre las diferentes escuelas gnósticas. Vemos a una deidad impulsada por una necesidad insaciable de reconocimiento, exigiendo adoración no porque intrínsecamente la merezca, sino porque sin la validación constante de los demás pierde todo sentido de su propia identidad. El Dios verdadero no necesita adoración porque su plenitud es evidente por sí misma. El demiurgo exige adoración porque sin ella deja de saber quién es. Esta sed desesperada de validación se manifiesta en lo que los gnósticos han identificado como el principio operativo fundamental del cosmos material: gobernar por miedo en lugar de amor. Donde la autoridad divina fluye naturalmente de la sabiduría y la compasión, el poder del demiurgo depende enteramente de la ignorancia de sus súbditos de su propia naturaleza divina. No puede permitirse el lujo de dejar que recuerden de dónde vinieron realmente, porque ese recuerdo disolvería instantáneamente sus pretensiones de supremacía. Para mantener esta ignorancia, el demiurgo construyó lo que los gnósticos llamaron el sistema arcaónico, una jerarquía de poderes subordinados diseñada para mantener a las almas humanas atrapadas en la amnesia espiritual. Estos arcontes, cuyo nombre significa gobernantes, funcionan como extensiones de la voluntad del demiurgo, cada uno de los cuales gobierna una esfera de influencia que contribuye al sistema general de control. En la tradición setiana, 7 arcontes primarios gobiernan sobre las 7 esferas planetarias, cada una de las cuales encarna una forma particular de ceguera espiritual. Está el arconte de la guerra, que convence a las almas de que el conflicto y la dominación son leyes naturales. El arconte del deseo, que atrapa la conciencia en ciclos interminables de deseo y tener. El arconte del miedo, que paraliza la mente por el terror de lo desconocido. Cada uno sirve para reforzar la mentira central, que este reino material es todo lo que existe, que el demiurgo es el poder más alto y que la sumisión a su sistema ofrece la única esperanza de seguridad. Sin embargo, quizás el aspecto más insidioso del sistema arcónico es su capacidad para disfrazarse de la verdad espiritual misma. El demiurgo, recordemos, posee un verdadero poder creativo heredado de Sofía. Puede crear religiones, filosofías y sistemas de creencias que contienen verdadera sabiduría y ofrecen verdaderos beneficios a sus seguidores.
Pero todos estos dones tienen un precio oculto. Redirigen la devoción lejos de la verdadera fuente y de regreso al impostor cósmico mismo. El Evangelio de Felipe advierte contra esta falsificación espiritual. Se equivocan los que dicen que primero morirán y luego resucitarán. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. El texto sugiere que muchos sistemas religiosos, incluso aquellos que hablan de salvación e iluminación, en realidad sirven para retrasar el verdadero despertar espiritual al prometer recompensas futuras a cambio de la sumisión presente. Esto nos lleva a uno de los aspectos más revolucionarios de la enseñanza gnóstica: su reinterpretación de la historia, que dio forma a la comprensión de la civilización occidental sobre la naturaleza y el destino humanos. Porque en la lectura gnóstica del Génesis, la serpiente en el jardín no aparece como el tentador, sino como el libertador, no como el enemigo de la humanidad, sino como su primer maestro en el arte de recordar su verdadera naturaleza. Los apócrifos de Juan presentan esta versión alternativa con sorprendente audacia. El maestro apareció en forma de águila en el árbol de la gnosis, que es la epinoia de la luz pura, para instruirlos y despertarlos del abismo del sueño. Aquí, la serpiente no representa a Satanás, sino a un emisario de la sabiduría divina, enviado para despertar a los humanos recién creados a su auténtica identidad. En esta lectura, el fruto del árbol del conocimiento no se convierte en la fuente de la caída de la humanidad, sino en el catalizador de su primer atisbo de liberación. Cuando Eva y Adán comieron del árbol, no estaban pecando contra Dios, estaban recordando a Dios, reconociendo en ellos la chispa divina que el demiurgo había tratado de ocultar. La reacción del demiurgo a este avivamiento revela la verdadera naturaleza de lo que el cristianismo tradicional llama la caída. Desde la perspectiva gnóstica, la expulsión de la humanidad del Edén no fue un castigo por la desobediencia, sino un intento desesperado del Dios falso para evitar la propagación de la gnosis, el conocimiento experiencial directo de la verdad divina que amenaza todo el sistema de control cósmico. El testimonio de la verdad describe esta iluminación divina en un lenguaje que transforma nuestra comprensión del relato de Génesis, porque conocían la diferencia entre el bien y el mal. No es que se les haya hecho conscientes del mal, sino que se han dado cuenta de que el bien existe. El consumo de la fruta representa el primer reconocimiento de la humanidad de que hay algo más allá de la creación del demiurgo, algo que hace visibles los límites del reino material por contraste. Pero el impostor cósmico no podía permitir que este reconocimiento se extendiera sin control. La hipóstasis del arconte describe el contraataque del demiurgo. Cuando vio a la mujer preparándose, se preocupó y quiso alejarla. Pero he aquí, Cristo descendió y se apoderó de Eva. Y él le dijo: no temas. El árbol que te dijeron que no comieras, cómelo y no morirás. Este pasaje revela el drama cósmico en el que se encuentra envuelta la humanidad, atrapada entre la influencia liberadora de la verdadera divinidad y la presión dominante del falso Dios que reclama el dominio sobre el reino material. Todo ser humano lleva dentro de sí tanto la chispa divina dada por Sofía como el olvido alentado por el sistema demiúrgico. Sin embargo, la historia del despertar no termina con la expulsión del Edén. Los textos gnósticos describen una serie continua de intervenciones divinas, momentos en que los mensajeros del pleroma rompen las barreras erigidas por el demiurgo para ofrecer orientación y recuerdo a las almas atrapadas. Estas figuras, Set, Enoc, Noé y otros, no representan individuos históricos, sino patrones arquetípicos de iluminación,
formas en que la conciencia divina se manifiesta en el reino material para provocar reconocimiento en aquellos que están dispuestos a recordar su verdadera naturaleza. Pero la mayor de estas intervenciones, según la enseñanza gnóstica, provino de la figura que llamaron el Cristo, no el Jesús del cristianismo ortodoxo, sino una emanación pura del espíritu de León que tomó la apariencia de una forma material para entrar en el dominio del demiurgo sin activar sus defensas. El Evangelio de la Verdad describe esta misión de rescate cósmico en un lenguaje que replantea radicalmente el significado de la encarnación. Este es el Evangelio de aquel que es buscado, que ha sido revelado a aquellos que son perfectos por las misericordias del Padre. El misterio oculto Jesús, el Cristo, a través de él iluminó a los que estaban en tinieblas. Desde el olvido los ha iluminado, les ha mostrado un camino, y el camino es la verdad que les ha enseñado. En la comprensión gnóstica, la misión de Cristo no era morir por los pecados de la humanidad, sino despertar a la humanidad al hecho de que nunca habían pecado realmente en primer lugar, que lo que parecía ser una separación de Dios era en realidad solo un descuido inducido por los engaños del demiurgo. La crucifixión, en lugar de ser un sacrificio exigido por la justicia divina, se convierte en el intento desesperado del demiurgo de silenciar al mensajero de la verdad antes de que su enseñanza pueda extenderse demasiado. Sin embargo, aquí los textos revelan otra capa de ironía cósmica. El Tratado sobre la Resurrección dice: no pienses que la resurrección es una ilusión. Esto no es una ilusión, pero es la verdad. De hecho, es más apropiado decir que el mundo es una ilusión que una resurrección. La verdadera resurrección, en esta perspectiva, no es un evento futuro, sino una posibilidad presente, el momento en que la conciencia reconoce su naturaleza eterna y emerge del sueño de separación que el demiurgo ha tejido a su alrededor. Esto nos lleva a lo que quizás sea la implicación más profunda de la enseñanza gnóstica, su visión del camino espiritual como un proceso de despertar cósmico que amenaza los cimientos mismos de la creación del Dios falso. Porque a diferencia de los sistemas religiosos que prometen la salvación por la fe o las buenas obras, el gnosticismo ofrece algo mucho más peligroso para la autoridad establecida: el conocimiento directo de la propia naturaleza divina. El Evangelio de Tomás capta este potencial revolucionario en una palabra atribuida a Jesús: si sacas lo que hay en ti, lo que produzcas te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no produzcas te destruirá. El texto sugiere que la salvación no es algo otorgado desde afuera, sino algo descubierto desde adentro. El reconocimiento de la chispa divina que siempre ha estado presente, esperando ser reconocida y despertada. Sin embargo, este proceso de despertar, advirtieron los gnósticos, no está exento de peligros. El demiurgo no se contenta con observar pasivamente a las almas que comienzan a recordar su verdadera naturaleza. El sistema responde a las amenazas con una intensidad cada vez mayor, desplegando lo que podríamos llamar anticuerpos espirituales, diseñados para neutralizar la infección de gnosis antes de que pueda propagarse. El diálogo del Salvador describe algunos de esos mecanismos defensivos. Los ladrones y los salteadores son aquellos que pertenecen al conocimiento de la impureza. Quieren engañar a los que nacen de la luz. El texto sugiere que al comienzo del despertar, las fuerzas de la ignorancia se movilizan más agresivamente, a menudo disfrazándose de maestros espirituales o guías iluminados, para llevar a los buscadores sinceros de regreso al laberinto de la confusión. En el corazón de muchas prácticas gnósticas se encuentra lo que los textos llaman la cámara nupcial, una unión mística que reúne los aspectos divididos del yo que se dispersaron cuando las chispas divinas cayeron en la encarnación material.
El Evangelio de Felipe describe esta restauración. Cuando Eva aún estaba en Adán, no había muerte. Cuando se separó de él, ocurrió la muerte. Si vuelve a estar completo y alcanza su antiguo yo, la muerte ya no existirá. Esta reunificación no es solo simbólica, sino que representa una verdadera transformación de la conciencia que libera a la conciencia de la jurisdicción del demiurgo. El practicante aprende a identificarse no con el cuerpo material o la personalidad psicológica, ambos productos de la creación del Dios falso, sino con la chispa divina que existe antes y más allá de cualquier manifestación material. Otra práctica crucial involucra lo que los valentinianos llamaron redención, un despertar ritual de la memoria que ayuda a la conciencia a recordar su identidad precósmica. A diferencia del bautismo, que limpia el alma del pecado, la redención despierta al alma al reconocimiento de que nunca necesitó ser purificada en primer lugar, porque nunca estuvo verdaderamente separada de Dios. Quizás lo más importante es que la práctica gnóstica enfatiza el cultivo de lo que los textos llaman vigilancia, la capacidad de observar los movimientos de la conciencia sin identificarse con ellos. Esta práctica permite al practicante reconocer la diferencia entre los pensamientos e impulsos que provienen de la chispa divina y los que provienen de los intentos de controlar el sistema arcónico. El Evangelio de la Verdad describe esta conciencia discriminatoria. Así es como se llevan a cabo aquellos que poseen algo por encima de la grandeza inconmensurable, cuando mienten en pos de aquel que es el único que es perfecto, el que está ahí para ellos, y no descienden al Hades, no tienen deseo ni luto ni muerte en ellos, sino que descansan en aquel que descansa. Sin embargo, a medida que estas prácticas se profundizan y la conciencia comienza a estabilizarse en su reconocimiento de su naturaleza divina, los textos advierten sobre una mayor resistencia por parte de las fuerzas que dependen del sueño espiritual para su existencia continua. El demiurgo, sintiendo la pérdida de uno de sus súbditos, moviliza todos sus recursos para evitar que se complete el renacimiento. Este conflicto cósmico se desarrolla no solo en la gran escala de la iluminación universal, sino también en los detalles íntimos del desarrollo espiritual individual. A medida que la conciencia comienza a desvincularse de la identificación con el mundo material, a menudo experimenta lo que los textos llaman la persecución de los arcontes, mayor dificultad, confusión y tentación diseñadas para agotar la determinación del alma de recordar su verdadera naturaleza. Los practicantes modernos de disciplinas contemplativas reconocerán este patrón en lo que las tradiciones espirituales a menudo se refieren como la noche oscura del alma, períodos en los que el camino espiritual parece volverse más difícil en lugar de más fácil, cuando las viejas certezas se disuelven sin ser reemplazadas por otras nuevas, cuando el buscador se siente atrapado entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. La comprensión gnóstica de este fenómeno es notablemente sofisticada. Los textos sugieren que estas dificultades no provienen del castigo divino o del fracaso personal, sino de la resistencia natural de un sistema que depende de la inconsciencia para su estabilidad. A medida que la conciencia comienza a despertar del sueño que sostuvo la creación del demiurgo, este sueño se defiende con todo lo que está a su disposición. Esto nos lleva a uno de los aspectos más controvertidos de la enseñanza gnóstica, su afirmación de que diferentes escuelas ofrecían evaluaciones radicalmente diferentes de la naturaleza última y el destino del demiurgo. Si bien todos estuvieron de acuerdo en que fue un Dios falso, cuya creación atrapó las chispas divinas en la materia, no estuvieron de acuerdo en si este Dios falso era inherentemente malvado o simplemente ignorante, si su creación debía escapar o transformarse.
La tradición setiana consideraba al demiurgo como irremediablemente corrupto, un ser tan fundamentalmente opuesto a la naturaleza divina que no era posible la reconciliación. En su mitología, el cosmos material representa una especie de aborto cósmico que eventualmente se disolverá por completo, con todas las chispas divinas regresando al pleroma, mientras el demiurgo y su creación se sumergen de nuevo en el vacío. En contraste, la tradición valentiniana desarrolló una comprensión más matizada del drama cósmico. Si bien estaban de acuerdo en que el demiurgo era ignorante y que su creación era defectuosa, sugirieron que el dios falso y su reino material podrían ser redimidos por la propagación de la gnosis. Desde su punto de vista, el demiurgo se parecía más a un niño cósmico que se había perdido a sí mismo que a un enemigo irredimible. Sin embargo, ambas escuelas estuvieron de acuerdo en la idea central de diagnóstico que hace que la enseñanza gnóstica sea tan relevante para los buscadores espirituales contemporáneos. El reconocimiento de que lo que se presenta como autoridad última puede ser en realidad una proyección de fuerzas inconscientes que han olvidado su propia naturaleza contingente. Ya sea que interpretemos al demiurgo literalmente como una entidad cósmica o simbólicamente como una conciencia del ego que ha perdido contacto con su fuente, la enseñanza esencial sigue siendo la misma. Lo que gobierna a través del miedo y la ignorancia no puede ser verdaderamente divino. Esta idea adquiere una urgencia particular en nuestro contexto contemporáneo, donde los sistemas tecnológicos están moldeando cada vez más la conciencia humana de maneras que sus creadores no comprenden ni controlan completamente. La advertencia gnóstica sobre los sistemas arcaónicos que mantienen su poder manteniendo a sus sujetos ignorantes encuentra paralelismos preocupantes en los entornos digitales diseñados para captar la atención y manipular el comportamiento a través de mecanismos que operan bajo la conciencia consciente. Sin embargo, a pesar de todas estas resonancias contemporáneas, la visión gnóstica apunta en última instancia más allá de la crítica a la transformación. Los textos insisten constantemente en que el reconocimiento de las falsas afirmaciones del demiurgo sobre la divinidad es solo el comienzo del viaje, no su final. La verdadera gnosis no surge del rechazo del mundo material, sino de la visión a través de sus pretensiones de ultimidad, descubriendo en ella las chispas divinas que hacen posible la verdadera transformación. Esto nos lleva a lo que quizás sea la pregunta más práctica que enfrentan los eruditos contemporáneos atraídos por las intuiciones gnósticas. ¿Cómo cultivamos realmente la gnosis que describen los textos? ¿Cómo aprende la conciencia a distinguir entre los verdaderos impulsos divinos y las sofisticadas falsificaciones producidas por los sistemas arcónicos? La respuesta gnóstica tradicional apunta a lo que podríamos llamar la práctica del recuerdo, técnicas para despertar el tipo de memoria que trasciende la historia personal para tocar los patrones eternos de los que emerge la existencia individual. A diferencia de las formas de meditación que buscan despejar la mente o la oración que se dirige a una deidad externa, las prácticas gnósticas se centran en el reconocimiento de la presencia divina que siempre ha estado presente. Una de estas prácticas implica lo que los textos llaman la ascensión del alma, un proceso sistemático de desidentificación de la conciencia de cada uno de los niveles de la realidad en los que se ha enredado. Comenzando con el reconocimiento de que uno no es el cuerpo físico, el practicante retira gradualmente la identificación de reacciones emocionales, patrones mentales e incluso experiencias espirituales, hasta que la conciencia se reconoce a sí misma como la conciencia testigo que permanece constante
a través de todos los estados cambiantes. El Evangelio de María describe este proceso con notable precisión. Cuando el alma hubo vencido el tercer poder, ascendió y vio el cuarto poder, que tomó 7 formas. La primera forma es la oscuridad, la segunda, el deseo. La tercera, la ignorancia. La cuarta es la excitación de la muerte. La quinta es el reino de la carne. La sexta es la sabiduría insensata de la carne. La séptima es la sabiduría iracunda. Cada uno de estos poderes representa una forma diferente en la que la conciencia puede quedar atrapada en la identificación con aspectos parciales de su naturaleza. La práctica consiste en aprender a reconocer estas identificaciones a medida que surgen y llamar suavemente la atención de ellas, no a través del rechazo, sino a través del cultivo de una conciencia más espaciosa que pueda contenerlas sin ser definida por ellas. A medida que alcanzamos el clímax de nuestra exploración de los misterios del Demiurgo, nos encontramos confrontados con lo que quizás sea la implicación más radical de estas antiguas enseñanzas: la posibilidad de que el despertar no sea solo un logro espiritual individual, sino una participación en una inteligencia cósmica que está transformando gradualmente toda la naturaleza de la realidad misma. Los textos sugieren que la conciencia no solo descubre su naturaleza divina, sino que en realidad se vuelve más divina a través del proceso de reconocimiento, que la gnosis representa no solo un retorno a un estado original, sino una evolución hacia algo que nunca ha existido antes. Las chispas divinas, que regresan al pleroma después de su viaje a través de la materia, traen consigo nuevas habilidades y perspectivas que enriquecen el reino divino mismo. Esta comprensión replantea radicalmente el significado espiritual de nuestro momento histórico actual. En lugar de vernos a nosotros mismos como seres desafortunados atrapados en un mundo caído, podemos reconocernos como exploradores pioneros de la conciencia, participando en un experimento cósmico cuyo resultado influirá en la naturaleza de la realidad misma durante eones. Sin embargo, esta gran perspectiva cósmica debe equilibrarse prestando atención al trabajo práctico inmediato que enfrenta cada conciencia individual. El proceso paciente y cuidadoso de aprender a distinguir entre impulsos espirituales genuinos y falsificaciones arcónicas, el cultivo de la estabilidad interior que puede permanecer centrada en la verdad divina independientemente de las circunstancias externas. Y la encarnación progresiva del amor y la sabiduría que fluyen naturalmente del reconocimiento de su naturaleza divina. Cuando te sientas con estas palabras, cuando sientes su resonancia o resistencia en lo profundo de tu ser, estás participando en el mismo proceso que describen. Porque la gnosis de la que hablan los textos antiguos no es el conocimiento de otra cosa, sino el reconocimiento directo de tu propia naturaleza más profunda. Es el despertar del sueño de separación a la realidad de la unidad, el recuerdo de la chispa divina que nunca ha estado ausente, solo olvidada. El mayor poder del Demiurgo radica en la conciencia convencida de que es pequeño, aislado y dependiente de autoridades externas para la salvación o la verdad. El mayor acto de rebelión contra esta tiranía cósmica es simplemente recordarte quién eres, no la personalidad con sus miedos y deseos, no el cuerpo con sus limitaciones y necesidades, sino la chispa divina misma, la conciencia misma, a través de la cual la fuente de toda existencia se reconoce a sí misma. Este recuerdo no requiere años de estudio o prácticas exóticas, aunque tales cosas pueden apoyar el proceso. Todo lo que se necesita es la voluntad de cuestionar los supuestos básicos que mantienen la conciencia atrapada en la identificación con lo que es temporal y cambiante, y el coraje de descansar en la conciencia que permanece constante a través de cualquier transformación. Es en este reposo
En este simple reconocimiento de lo que siempre ha estado presente, que la prisión del demiurgo comienza a disolverse. No por la lucha o el esfuerzo, sino por el poder natural de la verdad para disipar la ilusión donde quiera que se encuentren. Y en esta disolución, la conciencia descubre no solo su propia liberación, sino también su participación en la liberación de todas las chispas divinas en todo el cosmos. Si esta exploración ha despertado en ti algo que se siente como memoria en lugar de aprendizaje, si estas palabras han tocado un lugar en tu ser que las reconoce como confirmación en lugar de información, entonces ya sabes lo que los antiguos gnósticos pasaron sus vidas tratando de comunicar. La verdad no está oculta en otro lugar, esperando ser descubierta. Es la conciencia misma la que reconoce estas palabras en este momento, la conciencia que permanece presente, ya sea que los pensamientos sean pacíficos o agitados, ya sea que las circunstancias sean agradables o difíciles. Esta conciencia es tu verdadera naturaleza. Esta conciencia es lo que el demiurgo no puede tocar, no puede reclamar, no puede gobernar. Y el reconocimiento de esta conciencia, sostenida con paciencia y compasión a través de todas las aventuras de la existencia encarnada, es la liberación que transforma no solo la conciencia individual, sino todo el cosmos mismo. Bienvenido a casa, a lo que nunca has dejado. Bienvenido al reconocimiento que disuelve todas las preguntas, porque revela que el que hace la pregunta y la respuesta siempre han sido uno. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyarnos mientras accedes a materiales exclusivos, considera hacerte miembro del canal. Tu membresía te da acceso a videos exclusivos, estrenos anticipados y versiones en audio de nuestros ebooks. Haz clic en Unirse y forma parte de nuestra comunidad.